Buenísimos, buenísimos, recontra buenísimos días. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, esta noche, cualquier día. Y también a los que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 11 de agosto, de 2015. El programa es el número 1063. Ese número, 4 años. Que el espíritu de sabiduría nos ilumine. Descienda sobre nosotros y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo, gracias. Siguiendo con nuestra seguidilla de cosas de interiores, los 4 pilares de la sabiduría. Los 4 pilares, hay gente que tiene 2 tronquitos. Bueno... La sabiduría está comprendida por la ciencia, la filosofía, el arte y la religión. La ciencia, la filosofía, el arte y la religión. Los antiguos griegos se les llamaba sabios porque tenían todo esto con ellos. Todo esto con ellos. Dice así. La ciencia aplicada esotéricamente demuestra la potencialidad subyacente en todo ser. El ocultismo es verdaderamente una ciencia, ya que puede verificar repetidamente diversos estadios de conciencia y de percepciones extrasensoriales, es decir, que es capaz de utilizar o poner en movimiento otros sentidos o facultades más allá de los 5 sentidos ordinarios. Los 5 sentidos son no es porque sean malos o regulares, que no tienen calidad, no, es que son ordinariamente 5 sentidos. Es la propia ciencia del alma de la que se está hablando, la cual nos enseña que el mundo es una manifestación del pensamiento divino en todos los grados de la materia que mutuamente se complementan. El esoterista trata de estudiar las cosas en sí mismas, más allá de su aspecto tridimensional. Es lo que yo hago hace unos 30 años. El ocultista va más allá de las simples hipótesis y suposiciones. Él establece una revolución de la ciencia y una didáctica en armonía con las corrientes positivas de la era de Acuario. Estamos en ese tiempo, era de Acuario. Se estudian la ciencia de la meditación como máximo exponente de contactos superiores y realización íntima, los 7 rayos o cualidades de la energía, las leyes del karma y de la reencarnación, los planos o dimensiones sutiles del sistema solar y sus habitantes, los cuerpos o vehículos del hombre, la antropogénesis u origen directa de nuestra conciencia a través de los planos o dimensiones sutiles del espacio, la anatomía oculta del hombre y los centros de energía o chakras y otras potencias energéticas, los poderes espirituales, la cosmogénesis u origen del universo. Cosmogénesis. Se estudia también la ciencia del antakarana o el canal, otros lo llaman puente de contacto con el alma y con el maestro interno, así como el trabajo para la continua expansión de la conciencia y el sendero de retorno del Padre o el camino del discipulado que conduce a la plena realización del ser. Desde el punto de máxima comprensión esotérica podríamos decir que el Creador no solamente está en todas partes, sino que Él es todas las partes. No existe separación o inclusión alguna. Ese espejismo de disociación solo existe para las mentes de los hombres. Por eso, esotéricamente, se nos dice que todo el universo es una parte de su ser, incluso nuestro cuerpo es una parte de su cuerpo y nuestra alma una parte de su alma, de tal manera que cuando nos encontramos a nosotros mismos encontramos a Dios, que es en definitiva lo que realmente somos. Somos dioses. La ciencia sagrada es por lo tanto verificable cuando el aspirante se somete voluntariamente a ciertos procesos de aceleración de la conciencia, denominados técnicamente el sendero del discipulado y de iniciación. Una vez que se principia, nunca termina.
La práctica del ocultismo trae inevitablemente el despliegue de las facultades espirituales, sensibilidad telepática, habilidad psicométrica, percepción espiritual y la apertura del tercer ojo, que conlleva la capacidad de dirigir y controlar la energía de la materia, ver todas las cosas en el eterno ahora, estar más en contacto con las causas que con los efectos, leer los archivos akáshicos, akasha, éter, y ver clarividentemente, así como controlar los elementales constructores de grado inferior. En las escuelas de misterios de la antigüedad, los resultados de las investigaciones clarividentes de un iniciado debían ser corroborados y cotejados por los resultados de otros iniciados de la sabiduría arcaica. En sus obras, la señora Blavatsky resume la precisión de este método de investigación. La doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades. Esta ciencia no es producto de las fantasías de uno o varios individuos aislados, sino que es el archivo interrumpido de miles de generaciones de iluminados, maestros e iniciados cuyas experiencias respectivas se comparaban con las tradiciones orales transmitidas de una raza antigua a otra, acerca de los seres superiores que velaron sobre la infancia de la humanidad. Durante largas edades, los hombres sabios de la quinta raza, la actual, estamos en la quinta subraza de la quinta raza, fueron comprobando, examinando y verificando en cada uno de los departamentos de la naturaleza las antiguas tradiciones por medio de las visiones de los grandes adeptos, es decir, de los hombres que han perfeccionado hasta el mayor grado posible sus organizaciones físicas, psíquicas, mentales y espirituales. No era aceptada la visión de ningún adepto hasta ser confrontada y comprobada por las visiones de otros adeptos, obtenidas de modo que se presentasen como evidencia independiente y durante siglos de experiencia. En cuanto a la filosofía, en su máxima expresión diremos que en sí misma es reflexión evidente, un funcionalismo muy natural de la conciencia. La ciencia esotérica como filosofía nos enseña que el sistema solar es un mecanismo cuidadosamente ordenado, la manifestación de una magnificente vida de la que el hombre es menuda parte. Lograr el conocimiento del uno es la meta de toda filosofía, dijo Giordano Bruno, asesinado por la Iglesia Católica en 1600. Quemado, vivo. La filosofía es el conocimiento de la unidad mediante la razón aparte de la multiplicidad de objetos. La ciencia es meramente la observación de objetos mediante los sentidos. Solamente aquel que conoce la unidad es un filósofo. El hombre progresa vida tras vida bajo las leyes de reencarnación y karma, hasta que se da cuenta de la unidad de todo lo que existe y alcance el conocimiento del uno. Es el arquitecto de su propio destino, cosechando en cada vida lo que hubiere sembrado en anteriores. Generalmente se piensa que es el cuerpo el que tiene un alma. Sin embargo, para el estudiante ese pensamiento se invierte, comprendiendo que es el alma el que posee un cuerpo, o, mejor dicho, varios cuerpos en varios planos. La filosofía como medio de iluminación nos adentra en el misterio de lo trascendental y nos hace partícipes directos de nuestra realidad esencial. Somos un ser espiritual. Esa es nuestra verdadera patria, nuestro verdadero origen, y no el de mundo de las formas, sino al de la luz, al del espíritu, emergiendo a la manifestación como una chispa divina emanada del gran fuego creador, descendiendo al plano físico, al mundo terrenal, para experimentar, evolucionar y redimir la materia. En esta profunda reflexión filosófica hacemos templar las entrañas del temor y nos adentramos en el corazón de la esperanza más pura. La filosofía esotérica es una flecha lanzada al cosmos, donde el arquero, el arco, la flecha y la diana es nuestro eterno ser, el eterno uno. También encontramos que el arte es la manifestación más creativa del ser humano. Para crear hace falta inteligencia, voluntad y un profundo deseo o anhelo de materializar.
Por doquier encontramos arte, aunque habría que diferenciar entre dos tipos de arte, el regio o superior y el arte superficial o impulsivo. La diferencia siempre la encontraremos en el trasfondo de la obra. El arte trata de revelar en el mundo de las formas el poder oculto de los símbolos, ya sean estos dibujos, jeroglíficos o papiros, música, arquitectura o esculturas. Tenemos a las grandes pirámides de Egipto y de México, y los obeliscos antiguos los encontramos en las pinturas de Miguel Ángel, Rafael y Rembrandt, en los templos sagrados de los mayas y en las composiciones magnas de Beethoven, Brahms y Mozart. El arte está en la poesía y en las danzas, en las catedrales y en lo ceremonial. ¡Wow! El arte es una ciencia, la ciencia que revela la creatividad y belleza del alma universal. Solo este arte permanece tras los siglos. Todo lo demás son sombras o guiños que no perduran y mueren por falta de luz interior. Toda verdadera obra de arte tiene su propia luz interior, como una vida, como un ser, ya que representan potencias y fuerzas que invocan en los observadores una respuesta, también espiritual, es decir, esencial al propio ser. Puede ser que el propio artista no sea consciente de la magnitud espiritual de su obra, de su luz interior. Puede ser que el artista sea ateo o agnóstico, superficial y hasta un vividor, pero eso no importa realmente, aunque parezca mentira, porque la verdad es que muchos grandes artistas y genios creativos no le han importado para nada el tema esotérico, religioso o espiritual. Es obvio que para otras sí y mucho, pero lo importante a tener en cuenta aquí en nuestros estudios es el profundo contacto interno que aquellos poseían con el mundo superior, hayan sido o no conscientes de ello, porque el impulso creador les nacía de su fuente espiritual, que por ciertas razones esotéricas tenían abierta, y otras veces eran simples receptores, precisos canales de magníficas inspiraciones divinas que tratan de aterrizar en el plano físico. De todas maneras, lo importante es recordar que el reconocimiento del arte precisa de nuestra propia luz interior, por cuanto la luz del alma brilla en las mentes de los hombres, toda la luz que hay a su alrededor también se ilumina o se hace visible, y es entonces cuando realmente descubrimos cuál es el verdadero arte. Sin lugar a dudas, el más elevado artista es el Logos, siendo todo su universo su glorificada obra magna que de momento ningún ser humano ha podido igualar. Tenemos también la religión. Para el estudiante, este elemento de estudio será uno de los más importantes de la reconstrucción de la sabiduría arcaica. Según el ocultismo, la religión es el resultado de una revelación primitiva de Dios que le hizo al hombre a través de intermediarios divinos. Todas las religiones hablan de avatares que descienden periódicamente desde círculos superiores a la humanidad, así como la existencia de otras jerarquías de seres espirituales que ayudan a los hombres en su proceso de evolución, denominándolos ángeles, arcángeles y devas, entre otros. Esta revelación divina era una sola en la antigüedad. Por ello, si bien las religiones son aparentemente divergentes en sus formas, en el fondo todas conducen hacia la unidad. Todas ellas son como los pétalos de una misma flor. Cada pétalo es distinto, pero el centro es el mismo para todos ellos. La religión nos aporta un sentido superior, una ética espiritual y humana, un código natural en armonía con los impulsos supremos de nuestra alma. El origen o la etimología de la palabra religión deriva del latín religare, que significa ligar, unir. Así pues, el camino religioso trata de volver a fusionar al hombre con Dios. Este es su verdadero sentido esencial, la razón de su creación. Solemos hablar de doctrina esotérica, no como de una religión en sí misma, sino como de la verdad que por igual subyace en todas las doctrinas religiosas. Buscar lo verdadero y bueno de cada religión, esa es la clave. El esoterismo reconoce que en el interior de todas las grandes religiones del mundo palpita intensamente el corazón de lo divino que abraza y espera ser abrazado. En todas las religiones hay algo de sectarismo, aunque no sea destructivo.
Y esto es debido en gran parte a que voluntaria o involuntariamente necesitan casi todas de alguna forma de monopolizar la espiritualidad y la salvación. Y se debe generalmente a la inseguridad que proporcionaría el no estar en la mejor o en la verdadera. Esto ya en sí asigna una importante barrera al espíritu y a su libertad. El miedo impuesto por algunas de ellas sobre la condenación eterna, el castigo divino y cosas parecidas, si no seguimos a su Dios o a su doctrina, han sido en gran medida la causa esencial de muchos agravios y de la actual indiferencia que existe en un gran sector de la humanidad inteligente y libre. Esto ha provocado en gran parte un vacío difícil de llenar, un dique en las corrientes vivas del Creador. El esoterismo enseña al hombre el verdadero sentido de la religiosidad, reconociendo en todas las religiones una misma enseñanza, una enseñanza que trasciende lo aparente y penetra en la misma raíz de su origen. Las enseñanzas esotéricas nos muestran un panorama diferente, amplio, inclusivo e interactivo, donde lo importante no es la fe ciega, sino el reconocimiento intuitivo, veraz de dicha fe. Donde la fe adquiere su poder, su grandeza y su importancia noble en el descubrimiento de la verdad. Aquí esta tilde no es porque no es pregunta. Ahora sí está bien. Donde la fe adquiere su poder. Pues la fe es el reconocimiento de las cosas no vistas, la manifestación lúcida y amorosa de la creación y de su creador, y todo esto expuesto maravillosamente en el tapete de nuestra vida. No es que Dios esté en todas las partes, sino que Dios es todas las partes. No existe nada fuera de Él, pues Él es la suma de todo lo que existe. Mirado desde este prisma, todo cambia, todo se vuelve más puro, más divino. Todo es Dios, en un estado o en otro, más sutil o más burdo, más elevado o más terreno, pero en definitiva todo es Dios, todo es energía. El conocimiento esotérico nos proporciona el significado y la clave para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, los libros antiguos y cualquier manuscrito gnóstico, ya que la mayoría de ellos contienen un alto índice de parábolas y simbolismos difíciles de interpretar. De muchos colores son las vacas, dice el proverbio, pero la leche de todas tiene un solo color. Consideremos el conocimiento como a la leche y a los instructores como a las vacas. Y así, debido a su común origen divino, lo esencial en todas las religiones es idéntico, y si bien lo no esencial varía. Las religiones son como las vasijas en que se vierte agua. El agua tomará diferente forma según el recipiente, pero conserva su esencial propiedad de apagar la sed. De igual manera, en las religiones se vierte vida espiritual que asume la variada forma de ellas, requisitos de los tiempos, etapas de desarrollo intelectual de la raza, pero que nunca deja de ser una y la misma vida espiritual capaz de calmar la sed que tiene el espíritu por conocer a Dios. Además de los 4 pilares mencionados, el ocultismo posee otros elementos de estudio suministrados por los métodos positivistas de las culturas, entre los que se destacan los escritos de los antiguos, la arqueología, las leyendas y los mitos ricos en simbolismos universales y verdades ocultas. A veces se dan las 10 buenas razones para estudiar el esoterismo. 1. Resuelve el enigma del universo, armonizando los hechos de la ciencia con las verdades fundamentales de la religión. Comprueba que vale la pena vivir la vida, pues la hace intangible demostrando la justicia y el amor que guían su evolución. Quita todo temor a la muerte y mucha de su tristeza, reconociendo que vida y muerte, gozo y pesar son incidentes que alternan en un ciclo de ilimitado progreso. Insiste en el lado optimista de la vida, proclamando que el hombre es el arquetipo de su propio destino, criatura de su pasado y padre de su futuro, demostrándolo. Demuestra el poder, la sabiduría y el inmenso amor de Dios a pesar de toda la tristeza e infelicidad del mundo.
trae confianza al desesperado y al perdido, enseñando que ningún esfuerzo hacia el bien se pierde y ningún error es irreparable. Proclama la paternidad de Dios y por ende que el hombre es su hijo y tiene como meta final la perfección. Declara la universalización de la ley de causación, ley de causa y efecto, manteniendo que cualquier cosa que el hombre sembrare, eso cosechará. Considera al mundo como una escuela a la que el hombre volverá una y otra vez hasta que aprenda todas las lecciones. Afirma la fraternidad de los hombres y da una base de unión para todos los que desearan trabajar para realizarla. Noscete ipsum, conócete a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Pocas personas han sabido interpretar verdaderamente esta fórmula o máxima de Tales de Mileto, inscrita en el frontispicio del templo de Apolo en el oráculo de Delfos. ¿Quién es este sí mismo que debemos conocer? ¿Acaso se trata de nuestro carácter, de nuestras debilidades, de nuestros defectos, cualidades? No. Si conocerse fuese únicamente eso, los sabios nunca habrían inscrito este precepto en el frontispicio de un templo. Este conocimiento, busquen frontispicio, que es donde queda. Este conocimiento es necesario también, desde luego, pero resulta insuficiente. Conocerse es mucho más que eso. Conocerse a sí mismo es reconocer nuestro real ser, aquel que realmente somos, más allá de cualquier especulación intelectual o racional, más allá de cualquier sospecha o suposición de nuestra personalidad. Conocerse a sí mismo es reencontrar todas las potencias y posibilidades que como hijos de Dios hemos heredado de nuestro Creador. Conocernos en todos los sentidos y en todas las formas, profundizar en la raíz de nuestro ser, en el propósito de nuestra existencia, excavar en las capas más profundas e íntimas de nosotros mismos para ver quién y qué somos realmente. Este es nuestro primer deber como hombres y el primer paso en los estudios esotéricos, y nadie lo puede hacer por nosotros. Por lo general, cualquier ser humano inteligente se siente reflexivo en algún momento dado de su vida, por resolver la triple interrogación de ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Lo cual constituye el principio filosófico de la vida y la serena afirmación de que el ser humano posee unas profundidades y un anhelo ígneo enraizadas en suelos de inmortalidad que exigen ser descubiertas y manifestadas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué hago aquí? Preguntas claves en la existencia del hombre y resultado consecuente del despertar de nuestra esencia, siendo un impulso natural y coherente al tratar de responderlas. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué en estos momentos no soy consciente de mi verdadero ser? ¿Por qué o cuál es la causa que me hace vivir como otro ser que en realidad no soy? La respuesta es sencilla, aunque complicada de entender. La respuesta es que no estamos despiertos, sino ensoñando continuamente. ¿Y por qué no estamos despiertos? Pues porque estamos como sumergidos en un profundo sueño hipnótico. La psicología moderna afirma que solo utilizamos alrededor de un 3 o tal vez un 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Y qué hay del 97% restante? ¿Dónde está y qué hace? Pues lo cierto es que está sin control de nuestra voluntad y relegado a esa parte desconocida y profunda denominada subconsciente. Vemos pues que solo es una cuestión de adormecimiento interior de nuestras verdaderas capacidades inherentes que todos poseemos, pero que no utilizamos. El supraconsciente, el subconsciente y el consciente todos son aspectos diferentes de una misma realidad mental y humana. Todos ellos actúan simultáneamente en nuestra vida en variadas intensidades y en diferentes formas, pero el hombre común nada sabe de ellos, nada conoce de dicha actividad interior, y esto lo hace vulnerable a cualquier impulso interno.
Supongamos que a un hombre con características espirituales se le hipnotizara por un profesional y ordenase que se convirtiera en un hombre malvado y cruel con sus semejantes. ¿Realmente creéis que ese hombre haría daño a alguien? Pues por supuesto que no. No podría hacer daño a nadie porque el pequeño consciente 3% al pequeño consciente se le puede engañar, pero al subconsciente, esa parte que es el reflejo de lo que realmente somos, no se le puede engañar y hacer de actuar como no es en realidad. Pero inténtele sugerir que hagan algo que esté en desacuerdo total con su verdadera moral y no lo harán. El subconsciente sabe perfectamente quién es y qué es lo que está bien y lo que está mal para él. Los remordimientos de conciencia, las intuiciones espontáneas, los impulsos incontrolados y sin causa aparente, todo eso pertenece al mundo subconsciente y suprainconsciente. Y solo investigando, profundizando y meditando podemos conocerlo, conociendo así el impulso subjetivo, la causa real que nos hace ser y actuar como lo hacemos en cualquier momento y en cualquiera de las facetas de nuestra vida. El verdadero problema del ser humano es que no sabe quién es, si un cuerpo de barro o un espíritu inmortal. El señor Buda dijo, la raíz de todo mal es la ignorancia, que todo sufrimiento viene de ella. Disipar la ignorancia, volved sabios a los hombres, y entonces todas las dificultades se desvanecerán. Y esto es triste, porque de las 24 horas del día, ¿cuántas horas realmente estamos despiertos? ¿Cuánto tiempo estamos conscientes, atentos a lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora, experimentando feliz y plenamente el eterno instante? Yo diría que en el mejor de los casos, y sin exagerar, unos 5 segundos más o menos, de 24 horas. ¿Cómo queremos, por lo tanto, tan siquiera pensar que nos conocemos a nosotros mismos? Ni sabemos quiénes somos, ni comprendemos qué hacemos aquí en este mundo. Cada cual crea su propia teoría y vive en su propio mundo particular, en su propio ensueño de vida. El despertar ciertamente es necesario, hace falta oxígeno para el alma, pero ese día solo llegará cuando sinceramente se empiece a trabajar sobre sí mismo, cuando empecemos a quitarnos los velos de la ilusión y de los espejismos que hemos forjado durante las vidas. Maestro, ¿quién es Dios?, le pregunta el discípulo a Confucio, y el maestro responde, ¿y tú, quién eres tú? Y agrega, si ni siquiera sabes quién eres tú realmente, ¿cómo pretendes conocer a tu Creador? Dentro del mismo conocimiento de uno mismo, el autodescubrimiento íntimo, encontramos varios símbolos, y entre ellos el símbolo de la cruz tiene un papel especial y universal, poseyendo muchas y amplias dimensiones sobre el hombre y el cosmos. Entre ellos encontramos los 2 caminos de la cruz, 2 aspectos fundamentales de la vida. El camino horizontal es aquel que siga, aún sin saberlo, la mayoría de la humanidad. Es el camino mecánico que nos hace nacer, crecer, reproducirnos, envejecer y morir. Y durante todo este tiempo vamos de aquí para allá sin dirección. El camino de la ignorancia, aunque también lo acepte, ya que la mayoría de las personas siempre piensan que lo saben todo. Lo irónico de todo ello es que ignoran que ignoran, y eso es lo grave. No saben que no saben, y luego pasan su existencia sufriendo una y otra vez los mismos procesos. El camino vertical es el sendero de retorno a casa, al Padre del origen, a la esencia una. Es el camino de la revolución de la conciencia, que solo se puede seguir continuamente, conscientemente, con esfuerzos y desapegos voluntarios. Es el camino de la muerte de nuestros falsos yoes y el segundo nacimiento de las Sagradas Escrituras. El iniciado ha de vivir de los 2 mundos, en el mundo de los hombres y de las formas, es decir, en el camino horizontal, y al mismo tiempo ha de vivir plenamente consciente del reino espiritual, el camino vertical, porque los 2 caminos son necesarios para alcanzar la maestría, la realización del ser. Algunos suponen que han de dejar la vida material, piensan que
piensan que deben retirarse del mundo, de la familia, de los amigos y de los negocios, y que si así lo hacen encontrarán más fácilmente al Cristo, la realización espiritual. Pues se equivocan. La lección a aprender es la de la adaptación y la del servicio. El trabajo verdaderamente espiritual está en lo que llamamos equivocadamente la vida mundana. Es dentro de la sociedad y en todos sus compromisos sociales que tengamos como buenos ciudadanos donde hemos de alcanzar la maestría. Eso de religiosos y de enclaustrados, qué desperdicio. Hemos de experimentar el ser en cualquier sitio y en todas las áreas de la vida, ya que no existen lugares sagrados y no sagrados. Según nos dice el maestro tibetano, el sentido de la responsabilidad arde en llama centelleante en todo aquel que ha buscado y hallado alineamiento. El desapego material es necesario dentro de la vida espiritual, pero no es tanto el abandonar las cosas, sino el utilizarlas adecuadamente, los intereses del alma, el responsabilizarse de ellas para que sean vehículos de amor y abundancia y no apegos que esclavizan al hombre. Esta lección es la más difícil de aprender y requiere del aspirante una afinada inteligencia y un discernimiento y juicio difícil de encontrar. ¿Cómo les parece? Tanta sabiduría en 30 minutos. Los ganadores tienen metas, proyectos. Los perdedores, excusas. Cada quien. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Repite hoy muchas veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Repite, yo soy en cada instante más sano. Mañana los mundos invisibles. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desfallecimiento, de duda, de rabia, invoca al Espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale lo que tienes en tu corazón. Y si en ese relato hallas que es contra alguien de tu casa, de tu vecindad, de tu oficina, del mundo, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradécete y duérmete. Hasta mañana.